es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:5. Permítame, doctor Fabián Corral, anticipar que todos los ecuatorianos somos los anfitriones de un evento histórico que marcará el antes y después del desarrollo de nuestras ciudades y de todas las ciudades del mundo, de que gozamos de un espacio único para aprender, para intercambiar conocimientos sobre soluciones urbanas para nuestro bienestar, de que tenemos la oportunidad de interactuar y compartir con especialistas de diversas nacionalidades en próxima fecha. Estoy hablando de el Hábitat 3. El Hábitat 3, realizado por tercera ocasión en la capital de los ecuatorianos. Antes estuvieron 2 ciudades designadas por las organizaciones, por la ONU, por Naciones Unidas. Y entonces podemos mencionar que en contados instantes vamos a recibir un cúmulo de ilustraciones sobre lo que va a significar este evento y sus ejes de comunicación y líneas argumentales. El Hábitat 3, con la presencia en nuestros micrófonos, señoras y señores, del doctor Ricardo Dueñas. Así es que les invito muy cordialmente a que permanezcan en nuestra sintonía, porque para muchos el evento es desconocido. Tenemos una ligera idea. Hoy vamos a ser privilegiados con una información de primer orden. Ahora sí, saludando con todo el afecto, igual nos sentimos muy orgullosos de contarle como uno de nuestros importantes invitados, doctor Fabián Corral. Usted elaboró una crónica de opinión denominada a manera de pregunta: ¿oligarquía por representación? Una verdadera instancia muy didáctica y generosa con todos los jóvenes ecuatorianos que quieren integrarse a la democracia con conocimiento de causa, podríamos decir. La democracia, que según su punto de vista, es el gobierno del pueblo. Es el gobierno del pueblo. En él radica el poder y en él debe autogobernarse, puesto que la soberanía es atributo de los ciudadanos. Estoy leyendo la teoría con la cual usted parte a lo sustancial, que son los siguientes ejes, son los siguientes puntos. Nos dirá, doctor, ¿qué significa la imposibilidad de la democracia directa? Pero la democracia directa es imposible, sostiene usted. El asambleísmo permanente y el sistema plebiscitario son inoperantes, ya que supondría que en todos los temas y en forma constante sea el pueblo quien directamente decida. En las sociedades de masas, las limitaciones operativas de tal sistema se convierten en dificultades sustanciales. No es posible tener al pueblo constantemente reunido, debatiendo y votando. Además, el pueblo no sabe o sabe muy poco. Ante semejantes limitaciones surgió la idea de la democracia representativa. ¿Y qué es una democracia representativa? Es aquella en la que el pueblo elige a mandatarios, elige a representantes para que éstos
investidos de un poder delegado, indirecto y condicional, decidan sobre el sistema normativo que regirá en la comunidad, en la organización social a donde va dirigida. Es la tarea del Congreso. Y así por el estilo. Es hermosa la disertación, es aleccionadora en una época en donde todo creemos que es parte de la democracia, doctor Corral. Hasta las deslealtades y traiciones con el mismo pueblo, con su mismo nominador, de los componentes de esta democracia humana, se equivoca porque ve que todo lo que él expresa se le hace humo, se le liquida. ¿A través de qué instancias que no se cumplen? Sería la interrogante inicial. Fabián Corral en Cadena Democracia. Señor doctor, tenga la bondad. Sí, gracias Gonzalo por la oportunidad. Vea, yo parto de un punto de vista en este asunto. Creo que en el Ecuador hemos perdido la capacidad de análisis lógico y sencillo de las cosas. Estamos terriblemente confundidos. Aquí todo el mundo habla de democracia, de gobierno del pueblo, etc. Esta reflexión yo la formulé con el único propósito de llamar la atención para pensar la democracia. Porque lo que yo me temo que en el Ecuador no tenemos democracia, tenemos algo que se llama electoralismo, que no es lo mismo. La democracia es un sistema mucho más complejo, que está basado en un conjunto de valores, en un conjunto de referentes, de convicciones, y no se reduce única y exclusivamente a elegir personas. Ese es un aspecto pequeño de la democracia, parte de la democracia, pero no es toda la democracia. Aquí lo que hemos hecho es convertirle a la democracia, en la práctica desde hace mucho tiempo, en un sistema electoralista. Lo que se escucha en los medios de comunicación, las campañas electorales permanentes, las posiciones de los unos, las posiciones de los otros, ¿a qué se dirige? A que yo soy mejor, elíjanme a mí. Sí. O a que yo soy mejor. Deléguenme a mí. Deléguenme a mí. Deléguenme a mí. ¿Y a eso se reduce la democracia? No. La democracia en el Ecuador se ha reducido, como le digo, a básicamente este sistema de nominar personas, ya sea para miembros de la junta parroquial, para presidentes del barrio, para presidentes de los cabildos, para alcaldes, concejales. Es decir, en eso vivimos, Gonzalo. En realidad, en eso vivimos. Pero nos hemos olvidado que uno de los elementos sustanciales de la democracia no solamente es eso, es un concepto crítico. Pensemos la democracia. La democracia en realidad, en la práctica, cómo se vive en el Ecuador, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Simplemente invito a pensar. En la práctica eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hay, primero, una imposibilidad. La democracia directa es imposible. ¿Usted cree que hay límites y conflictos con la democracia? Es evidente, la democracia directa es imposible. Imposible. ¿Y entonces? Le pongo un ejemplo. A ver, en el año 2007, si no me equivoco, nos convocaron a votar para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. La gente votó, se conformó la Asamblea. Pero curiosamente la Asamblea se conformó sin potestades legislativas plenas en materia constitucional. Se atribuyó potestades legislativas plenas a la Asamblea en otros temas, para emitir los mandatos y estaba sobre el bien y el mal y tal. Pero para hacer la Constitución, que era su tarea específica, no tenía potestades legislativas plenas, porque así se votó. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Asamblea? La Asamblea hizo un proyecto. Ese proyecto se votó por la vía de la democracia directa, plebiscitaria. Pregunto, no afirmo, pregunto, ¿cuántos ecuatorianos leyeron la Constitución? Mínimo. A ver, mínimo. entonces, ¿cómo se votan las cosas en la democracia directa, Gonzalo?
A eso voy yo. Hubo realmente un conocimiento de causa. Se advirtió que había una gran contradicción en la Constitución entre el tema de los derechos fundamentales, entre el garantismo, como se llama, y el presidencialismo. No. Y eso era obvio, que habiendo esa contradicción, esa paradoja, esas tensiones que están en la Constitución iban en un momento determinado a romperse. ¿En favor de quién? ¿Del garantismo o del presidencialismo? Y eso ha pasado. Y precisamente por eso es que estamos reformando la Constitución constantemente. Entonces, ¿hay realmente la condición para que la gente legisle o autolegisle? No. Desde que nació la sociedad de masas, la democracia tradicional se volvió un imposible. Y nació la democracia delegativa. Sí. Esa democracia delegativa también tiene problemas. ¿Por qué? Porque con frecuencia las personas que optan por una posición política usualmente tienen dos discursos. Y me refiero que esto ocurre en el Ecuador desde la época del doctor José María Velasco Ibarra o antes. Lo que se llama la agenda electoral y lo que se llama la agenda real. La gente obviamente vota por la agenda electoral. Es la que vende, Gonzalo. Lo que escuchamos aquí todos los días, ¿no es cierto? Yo voy a salvar al país, yo supero la crisis económica, yo fiscalizo. El discurso puramente electoral. El discurso electoral con el objeto de ¿qué? De captar votos, que es lógico. Pero el problema es que usualmente hay otra agenda, que es la agenda gubernamental. Y la agenda gubernamental o la agenda práctica difiere con frecuencia de la agenda electoral. ¿Por qué? Porque una vez en el poder, partes se olvidan y partes se dan cuenta tal vez de que lo que dijeron no es posible cumplir. Es decir, tienen que cambiar de temáticas. Yo no le puedo llevar a la gente de la manito al cielo, más o menos, ¿no? Sino que tengo que decirle, vea, hay problemas económicos, vamos a tener hay que limitaciones. hacer ajustes que van a tener que hacerse en este país, ajustes duros, y ese ajuste yo tengo que de alguna manera, entre comillas, justificar. ¿Cómo? Culpando al antecesor, o al sistema, o a la CIA, o a alguien, porque aquí siempre culpamos a alguien, Gonzalo. El Ecuador vive anclado en lo que yo llamo la teoría de la culpa ajena. Entonces, ahí hay una desnaturalización de lo que se llaman las lealtades de la democracia, que es un tema que se debate mucho ahora en Europa, el principio de la lealtad en la democracia. Es un problema de fondo, ¿no es cierto? Y la normativa constitucional limita al discurso del político incipiente, del que comienza, del que se ilusiona, de buena fe en algunos casos, sí, por supuesto, de que va a hacer milagros, de que va a cambiar las estructuras de un Estado, por ejemplo. Debería se encuentra que la normatividad no le permite. Debería limitarle. Por ejemplo, si yo escucho que un candidato dice que va a sustituir la ley tal o la ley cual, yo le digo, ¿y este candidato a presidente contará con los votos en la Asamblea para hacer aquello? Sí. No es cierto. Y eso escucho yo de candidatos de toda suerte. Así es. Como esta ley es mala, yo la voy a cambiar. Usted la va a cambiar. Usted cuenta con las limitaciones que establece el sistema constitucional. Y los quórums correspondientes que le autoricen, ¿no? Yo creo que en el Ecuador tenemos que inaugurar una democracia de decir la verdad. Así de simple. Sí. A la gente hay que decirle la verdad. Porque vea, la gente no es tonta. La gente está informada, más informada que muchos políticos. Ya. La gente se da cuenta por dónde van las cosas. Pero usted mismo sostiene que hay de alguna manera una emotividad difusa. Eso es lo que hay. Una ilusión subjetiva. ¿Sí? Que en ella cabe todo lo que el mandatario electo quiera interpretar. Un problema complejo, dice usted, del sistema de representación, que es precisamente la lealtad de los elegidos. El problema es cómo interpreta el poderoso, llámese gobernador, llámese alcalde, congresista, presidente, cómo interpreta el mandato que ha recibido. Porque como esos mandatos basados en un sistema electoralista, de meras ofertas, discursos y sonrisas,
es absolutamente amplio, ilimitado. Entonces, una vez en el poder, hay que interpretar ese mandato. Ya. Y dentro de la interpretación del contenido del mandato viene una enorme carga de subjetividad. Y ahí viene un problema serio de ¿En dónde la puede democracia. ubicar la gente que nos escucha esta carga de subjetividades? En cómo se interpreta, por ejemplo, por decir algo, el tema de la seguridad personal. La gente dice, se vota porque hay inseguridad en el Ecuador. Es un concepto amplio, amplísimo, donde cabe todo, ¿no es cierto? Desde posiciones de la extrema derecha hasta posiciones de la extrema izquierda, anarquismo, tolerancia, no intolerancia, todo lo demás. ¿Cómo el gobernante interpreta aquello? Bien difícil. Y es parte de un sistema democrático de masas, porque la gente vota por emotividades, por ofertas, y entrega a los mandatarios y a los legisladores una especie de agenda abierta. Y dentro de esa agenda abierta habrá que esperar en la consecuencia, en la lealtad, en el rigor interpretativo de las personas que lleguen al poder. ¿Tendrán todos ese rigor interpretativo? ¿Tendrán? No. Yo pregunto. Ojalá lo tuviesen. No. Ojalá lo tuviesen, Gonzalo. Entonces, lo que ocurre en la práctica... Tienen que ambientarse a las posibilidades. Exacto. Inventar. Exactamente. Allá vamos, allá vamos. Entonces, lo que quería preguntarle es, en el caso de los populismos, ¿esto es peor? Pues. Ah, no, claro, es el extremo, pues. Explíquenos aquello, doctor. A ver, el tema es que lo que se llama la venta del humo. Porque le encanta a la gente el populismo. No, es lo que se llama los vendedores de humo. Venden humo. ¿Sí? Venden humo. Escuchen, señores oyentes. Entonces, ¿qué es lo que...? Ya les han vendido, 10 años les han vendido humo. Y van nuevamente a buscar otros 4. Para salir de este estrechísimo escenario, panorama político ecuatoriano que es deprimente. Pobrísimo desde todos los extremos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y todo lo demás, es de un debate absolutamente pobre, lamentable. Simplemente le pongo un ejemplo. El señor Trump en los Estados Unidos, para salirnos de este debate tan provinciano en el que estamos en el Ecuador, provinciano, ¿no? Pongamos el caso del señor Trump. Es un vendedor de humo. Sí. Hay un montón de gente que venden humo. Y la gente compra humo. Porque le ofrecen el dique. Le ofrecen el ticket para pasar al cielo. Y eso no es verdad, Gonzalo. ¿Hasta cuándo la gente se convence de que hay limitaciones? Por más buena intención que tenga un político, debe saber que tiene limitaciones legales, limitaciones económicas y limitaciones sociales. ¿Cuándo ensayamos? Claro que estoy pidiendo un imposible. Así es. Un imposible, porque yo no me enlazo en esta coyuntura que es... Hace lo posible, pero no se enlaza. No. Y hay muchísima gente. Entonces, ¿cuándo ensayamos lo que se llama una democracia de verdades, Silvia? La situación del Ecuador es esta. Sí. Es buena, mala, pésima, las perspectivas son X. ¿Quién maneja el diagnóstico puro? Debería manejar la gente que quiere ser poder. Pero son una tarea de mentirosos. Ese es el problema, pues. Te lo dice Gonzalo. Acomodan las cosas a lo que ellos calculan que puede darles un impacto de convocatoria. Gonzalo, yo creo que ya estamos grandecitos para creer en cucos. Sí. Discúlpeme, ya estamos grandecitos. Entonces viene una persona, cualesquiera que fuese, y nos ofrece el cielo en la tierra, y yo no le creo. No le creo. Y la persona común debe ser también un poco crítica. Pero imagínese, doctor, ¿no?, que en el Ecuador estamos leyendo medio libro por persona durante un año. ¿Qué podemos esperar de un voto consciente de una población? Por lo menos, Gonzalo, hay que plantear. Yo no le diría que la gente lee medio libro por año. La gente le pasa la vista al libro, no lee. Y eso pasa inclusive a nivel universitario. O sea, es una sociedad un poco ignorante o bastante ignorante. Yo le diría hay una especie de analfabetismo funcional, sobre todo en materia política. ¿Y qué bien le hace ese capital humano a la democracia, doctor?
muy al malo. populismo. ¿Por qué? Porque es la materia prima del populismo. O sea, si no hay lectura, si no hay conciencia crítica más que lectura, No hay conciencia si no hay, crítica. si hay una cantidad enorme de información, Gonzalo, porque hay, no podemos decir que no. Hay una gran cantidad de información, desde las redes sociales hasta todo lo demás. Como nunca antes en el mundo hay información. La gente está informada. El problema es que a lo mejor no toda la gente está formada. Entonces recibimos una especie de avalancha informativa. Claro, de si datos. no hay una línea argumental, una cierta capacidad crítica, primero para seleccionar la información y segundo para juzgar la información y para juzgar la opinión, que son dos cosas diferentes. Porque cuando yo escribo algo, yo no quiero que la gente me crea. Lo que yo quiero es que la gente, ojalá, me lea y que, si no está de acuerdo, discrepe. Claro. Para eso se escribe, no para que me alaben, no para que me crean. Sí. ¿No? Si ven el internet o leen algún periódico de los que todavía resisten el embate de la informática, dicen, ¿qué tan será esto? Y es palabra de léxico muy popular. Precisamente por eso, Gonzalo. El problema es que hay una gran cantidad de información, y le digo que es un problema, una gran cantidad de información, pero no hay la suficiente o la correlativa formación, criterio, sentido de análisis, para decir, a ver, de esta información, primero, ¿qué es lo rescatable? Porque también hay una cantidad inmensa de información inútil. ¿Sí? Y segundo, entre la información útil yo tengo que debería tener una capacidad de juicio para decir, bueno, ¿cuál es mi concepto sobre este tema? Y no para repetir o copiar lo que me mandan por el Facebook, por ejemplo, o por el Twitter. O sea, escriben en Twitter, repiten el Twitter. O sea, a ver, hay criterio en esta cultura telegráfica que estamos viviendo, Gonzalo, porque es una cultura de telegramas, ¿no? 140 caracteres, ya he hecho una opinión, he dicho la última palabra. No. Ese es un problema también para el sistema democrático, porque hay una deformación de la opinión. Hay una deformación de la opinión. Doctor, ¿y este trabajo de descodificar o interpretar las cosas que nos decimos entre los ciudadanos es un arbitrio que la democracia le entrega a través nuestro, naturalmente con nuestra autorización, le entrega al líder de opinión, pongámosle. Le entrega al líder, claro, le entrega al líder de opinión. Ya. Con la esperanza, diría, teórica, de que el líder de opinión interprete correctamente el mandato. Correctamente. Es decir, que trate de revertirse de sentido, de mirar qué es lo que quiere la gente. Con lo que quiere la gente. Y de lealtades y decir, a ver, esto es lo que la gente quiere. Y en ese caso, el mandatario está obligado a decir a la gente si eso es posible o si no es posible. ¿Usted cree que, por ejemplo, y perdone, señor presidente, que le ponga yo de ejemplo, él en forma discrecional, cualquier líder de opinión, cualquier dirigente de los llamados dirigentes políticos, asume que el mandato verdaderamente vacío, verdaderamente laxo que les formula la gente, el señor presidente dice, yo estoy entendiendo, y lo hemos oído mucho en sus discursos populistas por excelencia, replicar esto o manifestar esto. Yo estoy a lo que me dice la gente, dice. Y lo que me dice la gente es esto, y yo cumplo, porque eso prometí. Y la gente me aplaude. Y claro, en verdad, en la carpa la gente muy adicta a él le pega unos aplausos impresionantes, y él es el líder del momento, del sitio, de la época, de la instancia. ¿Esto qué se llama en términos de sistema democrático? ¿Qué se llama? ¿Qué parte ocupa en el sistema democrático? ¿Qué es de lo que estamos hablando, Gonzalo? Todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso. Que interprete discrecionalmente. O sea, la mayoría de la gente, de los líderes, y sobre todo los líderes populistas, interpretan discrecionalmente el mandato que han recibido. Y esa interpretación discrecional tiene
Primero, un límite legal que a veces no se cumple, que es el límite que está en la Constitución, ¿no? Y también tiene un límite real. Ese límite real está marcado por la economía. Porque supongamos, esta democracia de sondeos que también vivimos, ¿no es cierto? Si usted le pregunta a la gente si quiere que le dupliquen el salario, ¿qué va a decir? Por supuesto, pero claro, mañana, anteayer debían haberse duplicado el salario. Pero ¿es posible eso cumplir? O sea, yo creo que la democracia tiene un límite de posibilidades, porque no se puede votar por imposibles. El momento en que se vota por imposibles, usted tiene una desnaturalización del sistema, que es lo que yo estoy mencionando allí. Y eso es lo que trato de hacer, pensar, ojalá la gente lea y piense que efectivamente estamos en un sistema que va perdiendo credibilidades, o que suscita adhesiones puramente emotivas, con el problema, Gonzalo, que la emotividad se diluye al día siguiente. Si no hay racionalidad política, yo hace tiempo preguntaba en un artículo si existe la racionalidad política en el mundo, por supuesto también en el Ecuador, pero si no hay racionalidad, sentido lógico, y nos dejamos llevar por la pura emotividad, por el personaje, por la sonrisa, por la oferta, por el abrazo, por todo lo que se escucha todos los días, Gonzalo, ¿a dónde vamos? Hay un descrédito. A mí lo que me preocupa es que hay un descrédito del régimen democrático. Yo defiendo esa democracia responsable, democracia de racionalidades. Pero usted sostiene que la representatividad de la que hemos estado hablando tiene límites, tiene problemas. Tiene límites y pasa a ser una oligarquía. Sí, una práctica, porque ¿quién gobierna, Gonzalo? A ver, se supone que la tesis... O sea, los oligarcas nos tienen No, verá, esto de oligarquía, de oligarcas, como una connotación peyorativa, como un prejuicio. Dejemos de darlo por un momento. ¿Qué significa? Usted no está de acuerdo que eso sea peyorativo. No, sino sí. que son oligarquías, es una forma de... La oligarquía es el gobierno de pocos. Así es. En beneficio de pocos. Así es. Porque hay la clásica división Eso es lo que... de la democracia, la aristocracia, la oligarquía y la tiranía. Pero hablando de la oligarquía y de la ley de hierro de la oligarquía, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, en una sociedad de masas como la que vivimos, porque esa es la realidad, ¿no es cierto? En una sociedad de masas, ¿quién realmente gobierna? ¿Y quién realmente decide? ¿Quién realmente legisla? Es un grupo pequeño de gente. Lo que llamamos las élites, seguramente. Ni siquiera las élites, son un grupo de elegidos. Entonces, ¿Quiénes son los oligarcas de la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Deme un ejemplo, doctor. No, yo de ejemplos de ese tipo no le voy a dar porque tendría que... No con nombres y apellidos, sino dónde se ubican en este género de gobierno, o un gobierno de partidos políticos, que le tocó el turno a una coalición de derecha o de centro derecha. ¿Quiénes construyen o constituyen la oligarquía? La cúpula que está en el partido, ya sea cuando en su tiempo el Partido Social Cristiano o la Izquierda Democrática o el partido que sea, o actualmente hay una cúpula, hay un grupo de personas que deciden, toman decisiones. En la coyuntura actual los oligarcas son, con todo respeto, el presidente Correa, el señor Patiño, el otro secretario jurídico de la presidencia, el señor doctor Mera, los ministros de Estado, todos los que están en este momento Gonzalo, de viaje, ellos son una oligarquía. En todo sistema, Gonzalo, en todo sistema. ¿Por qué se quejan de los oligarcas? No, estamos hablando de otra cosa. Los oligarcas están identificados más o menos con los exportadores y los bananeros. Yo me estoy refiriendo a una cosa totalmente distinta. Y pregunto simplemente si la democracia será una oligarquía, si el sistema democrático en el mundo entero habrá derivado en una especie de oligarquía de poder, una oligarquía por representación. ¿Qué se responde usted sobre esta pregunta? Yo diría que sí. Y eso ocurre en todas partes. El señor Rajoy en España tiene un grupo de gente que decide. El presidente francés igual. Pero sin embargo la tesis originaria es que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. El problema es que el momento en que la sociedad se masificó, creció tanto, tenemos que ir a la democracia representativa. Y por la vía de la democracia representativa
y por la vía de los partidos políticos y más, vamos a grupos o cúpulas de personas que son las que en definitiva deciden, porque no hay remedio, Gonzalo. Es inevitable. No. Es inevitable. Pero entonces no. Como usted lo señala, José Antonio Marina, ¿qué dice él? Él dice que es inevitable que la presencia de las oligarquías. Es un filósofo español al que yo me remito. Ese es el punto. En el libro Los sueños de la razón. Los sueños de la razón, ¿sí? Recomendable. Verá, el tema, Gonzalo, es que debería yo, simplemente con esto quiero terminar. El debate en el Ecuador está circunscrito a una coyuntura que nos está abrumando. ¿Quién va a ser candidato de qué? ¿Por qué? Yo soy bueno, yo soy mejor, yo no hice, yo sí hice, el culpable fue el otro, yo no hice nada. O sea, ese debate, lamentablemente le digo y con toda claridad, es terriblemente pobre. Lo que he escuchado esta mañana, claro. Gonzalo, es un debate. González y a Montúfar. Yo y en otros medios, es un debate que deberíamos elevar el nivel del debate. Claro que estoy pidiendo peras al olmo, Gonzalo. Probablemente eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que tiene sintonía. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que elevar un poco más arriba el debate y empezar a hablar de los grandes temas del Ecuador. El tema de la persistencia o no del Estado de Derecho, el tema de las posibilidades económicas que tiene el Ecuador frente a los próximos 5 años o más, el tema de los cambios sociales fundamentales que se están generando básicamente a través de... Y el aprovechamiento de la democracia. Y el aprovechamiento de la democracia. Lúcido. Eso digo, pregunto yo, Gonzalo, ¿cuándo eso se debate? ¿Cuándo la gente trata de asumir eso? Eso obviamente es muy probable que no tenga público, pero a veces hay que proponer un debate de mayor jerarquía, un debate de ideas, un debate de conceptos, porque aquí, vea, yo soy bueno, yo soy mejor, el otro es malo, yo hice esto, yo no hice, el Señor dijo, yo no he dicho. Gonzalo, esto es una chismografía, no es democracia. Yo en eso, obviamente yo no comparto con eso, ni quiero ser parte de esa chismografía. Creo que la invitación en definitiva es a elevar un poco más el nivel del debate, los grandes temas. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la economía ecuatoriana en los próximos 5 años? Es lo que hay que preguntar. Así es. ¿No? Esta composición de que yo estoy en el centro, estoy en la izquierda, yo soy mejor, yo soy peor, Oiga, Gonzalo, le digo con toda franqueza, eso por lo menos a mí me fatiga. Eso no me interesa. ¿Le interesará a la gente? Así es. Yo creo que es el empobrecimiento del debate público es tremendo. Y en eso le digo con toda franqueza, Gonzalo, tienen responsabilidad también los medios de comunicación. Hay que elevar el nivel del debate. Claro que eso probablemente no tiene sintonía o no tiene lectoría. Le digo, el hecho de haberle invitado por el artículo. Yo le agradezco, Gonzalo, yo le agradezco. Porque yo trato, doctor, usted tan generoso. Yo trato de plantear temas en que invito simplemente a la gente a pensar. Si la gente piensa, qué bueno. Si no, la gente no piensa, he hecho un esfuerzo que me parece de elemental responsabilidad, porque yo entiendo que tengo una responsabilidad cuando tengo una columna en un periódico. ¿Qué es lo que yo hago? Yo trabajo, creo en el país, me sigo esforzando por vivir en el Ecuador y creo que tengo una responsabilidad en materia de opinión. Eso es todo el tema. Y a veces hay que pensar la democracia, no creer que la democracia está ahí. Hay que pensar qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en el Ecuador, y invitar simplemente a pensar alguna vez más allá de la coyuntura. Esto es pedir peras al olmo, pero bueno, a veces hay que pedir peras al olmo. Y gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted, doctor. Siempre su concurrencia será súper bienvenida para nuestro público radioyente en especial. Fabián Corral en Cadena Democracia. Y ahora viene Ricardo Dueñas precisamente a contarnos cómo tienen que ser las nuevas ciudades del orbe, las nuevas ciudades de América, las nuevas ciudades de Ecuador, las nuevas ciudades Hábitat 3. Señoras y señores, en contados instantes, porque estamos buscando la verdad.